La Neo Geo fue la consola más potente durante la época de los 16 bits, sumamente superior en todo aspecto técnico a la Super Nintendo o la Sega Genesis. Su mayor defecto era su enorme precio, un lujo que tenías que pagar por tener la experiencia arcade en tu casa. Sin embargo, las consolas de Nintendo y Sega recibieron bastantes ports de esta máquina, con una bajada grande de calidad, pero como decimos por aquí, peor es nada, con tal de poderlos jugar. Con el tiempo, algunos fans han querido reivindicar a estas consolas, sobre todo a la Genesis Mega Drive, y se han dado a la tarea de realizar conversiones de juegos de Neo Geo a la negrita de Sega. Así que hoy veremos 3 ports de Neo Geo para esta máquina hechos por la comunidad. ¿Quieres conocerlos? Pues ponte cómodo que esto empieza. Sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos con la primera y a la vez más desafiante de todas las conversiones que veremos hoy, y es el run and gun por excelencia de SNK, Metal Slug. Su creador se hace llamar Masteris, y según sus propias palabras, lograr hacer este port fue una pesadilla. Esto es debido a la poca RAM de video de la Genesis, y que Metal Slug es un juego que tiene muchísimos detalles y elementos en pantalla. Aún así, el apartado gráfico es muy meritorio. Todo se mueve a 50 FPS y se nota, porque el scroll de pantalla y los movimientos son muy suaves. Sin embargo, todavía los escenarios se sienten un tanto estáticos, e incluso el agua no se mueve. A pesar de todo, los colores son muy correctos, y recuerdan mucho a la paleta original. No obstante, las imágenes de fondo lucen algo apagadas. Los enemigos, tanto los soldados como sus vehículos, también están representados, así como los semijefes, aunque la animación de estos últimos es prácticamente nula. El apartado sonoro está muy bien logrado, con las voces digitalizadas de buena calidad, sin sonar carrasposas como suele pasar en esta consola. Igual la música es de calidad, aunque solo se escucha un tema. El juego es terriblemente difícil. Los soldados disparan como locos sin pausa. Al menos tenemos vidas infinitas. Los controles son los siguientes: A para el disparo, B para el salto y C para las granadas. Sale un solo vehículo para montar, el Slug Gunner. No tenemos opciones de ninguna clase, ni podemos escoger personaje. El juego empieza de una sin anestesia. Tampoco tiene final. Al llegar al último jefe, allí se queda pegado. Se tenía previsto hacer un juego de 6 niveles, con un lanzamiento en físico de un cartucho de 8 megas, si se financiaba con donativos, pero esta demo data del año 2022 y hasta la fecha no se sabe su futuro. Sería una lástima que no se terminara. En fin, una conversión más que digna del run and gun de SNK. Pasemos ahora a uno de los juegos más populares salidos en Neo Geo y arcades. Es el famoso Windjammers, esa especie de Pong combinado con air hockey protagonizado por varios jugadores de diferentes países, capaces de hacer tiros especiales. El equipo detrás de esta adaptación está compuesto por Formax C, Pyron, Lunoka y Luke 444. Aunque la demo que probamos no es la más actual, es la única disponible, que yo sepa por los momentos. No obstante, sirve para una primera toma de contacto con el proyecto. Para esta demostración solo tenemos acceso a un solo personaje, Miller de Inglaterra, siempre contra Mia de Japón, en la cancha ubicada en la playa. Las primeras impresiones son bastante satisfactorias. El uso de los colores, aunque inferior a la versión Neo Geo, es muy bueno. Los personajes presentan un gran tamaño y animaciones prácticamente idénticas a su contraparte original. El efecto de rotación y zoom del disco también está excelentemente conseguido, así como también el poco público presente. Un factor muy importante en este título son las físicas, y hasta ahora se desempeñan correctamente, incluyendo los rebotes en las paredes. En el apartado sonoro, las melodías suenan bastante bien
en el chip Yamaha de la Genesis, e incluso me atrevería a decir que aquí se escuchan más fuertes. Las voces digitalizadas no podían faltar, y estas, aunque suenan un poco carrasposas, aún así están muy logradas. Igualmente, se han mantenido las escenas de bonus, más concretamente la de machacar el botón para lanzar el frisbee lo más lejos posible y que lo agarre nuestro amigo canino. El control se mantiene igual, A para disparos frontales y B para lanzamientos aéreos. Sin embargo, al ser una demo, tiene algunos errores, como glitches gráficos y que al hacer el tiro especial se queda pegado. Sin embargo, sabemos que el desarrollo va por buen camino, ya que se han mostrado capturas de versiones más avanzadas. Esperamos con ansias que esté terminado, ya que promete ser una excelente conversión de este estupendo juego. Culminamos con la mejor conversión en mi opinión hasta los momentos. Es el denominado Real Bow Fatal Fury Genesis. Fue creado por ReoGamer junto a otros colaboradores, usando herramientas como el Hammopic Fighting Engine y SGDK. Nos encontramos ante un proyecto increíble que lleva el potencial de la Genesis Mega Drive a unos niveles que desconocía. De haber tenido este juego en la época, hubiera bailado en una pata. Sin embargo, una aclaratoria, no es un port 100% exacto al Real Bow, sino más bien una adaptación que aprovecha más el hardware de la máquina. Sin duda, lo primero que nos llama la atención es su brutal apartado gráfico. El tamaño de los personajes es inmenso, a la par de su contraparte de Neo Geo. La calidad de sus movimientos es excelente, aunque se han sacrificado detalles como las sombras. Los escenarios no se quedan atrás, aunque lógicamente tienen menos elementos o animaciones, la calidad de detalles y lo bien que lucen es muy meritoria. Cosas así en la Genesis Mega Drive no se ven todos los días. Se ha hecho una mezcolanza mezclando etapas de Real Bow 1 y 2, a la vez que se han agregado elementos marca de la casa, como algunos personajes en el fondo. No obstante, la capacidad de cambiar de plano o de salir de los escenarios ha sido eliminada. Otro aspecto muy destacado es el uso de la paleta de colores, que no tiene nada que envidiar a la versión de Neo Geo. Pasamos al tema sonoro. En este aspecto tenemos opiniones mixtas. Las músicas en su mayoría son recicladas del Fatal Fury 2, lanzado por Takara en la Genesis. Creo que hay apenas un par de canciones nuevas, como la de Blue Mary. Igual pasa con las voces, en su mayoría también recicladas. Donde no hay fallo es en el aspecto jugable. Los movimientos y los ataques son muy fáciles de hacer, pudiendo ejecutar combos especiales de forma fluida, sobre todo si eres un veterano del fighting. En modos de juego tenemos los típicos arcade, versus, práctica y supervivencia con una sola barra de vida. Además, se ha agregado un apartado llamado Conquest, que son una especie de logros que vamos obteniendo si cumplimos ciertos objetivos, así como también opciones, en donde podemos configurar los controles, el idioma, entre otros aspectos. La plantilla de jugadores es casi la misma del Real Bow, aunque faltan muchas caras conocidas. Hay bastantes personajes repetidos, pero con variaciones en sus movimientos. Hubiera sido mejor que los hubieran cambiado por los luchadores que no están, como Andy Bogart o Billy Kane, por ejemplo. Ahora pasemos a la mala noticia. Este proyecto se canceló debido a que esta beta la empezaron a comercializar y vender en cartuchos piratas, a pesar de estar inacabada, cuando sus autores lo hicieron sin ánimo de lucro. Lástima, porque podemos ver avances en donde muestran los personajes faltantes, como Andy Bogart.
En definitiva, un espectacular port del Rare Bow Fatal Fury que lleva a la Genesis Mega Drive al límite. En conclusión, acabamos de ver 3 asombrosas adaptaciones de una máquina tan potente como la Neo Geo a una consola más inferior como la Sega Genesis. A pesar de las limitaciones, el buen hacer de estos aficionados han logrado superar dichos límites y han alcanzado lo que parecía imposible: trasladar estos juegos de una forma más que digna, que ya hubiéramos querido tener algo así en la época. Veamos con qué más nos sorprenden en un futuro en la 16-bit de Sega. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos 3 ports de juegos de Neo Geo para la Genesis Mega Drive? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué título te gustaría ver trasladado a esta consola? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.